desde el corazón de la radio. Pues aquí continuamos después de esta breve pausa, estimados reoyentes, pues con nuestra querida doctora en química desde Suecia. Estábamos comentando, Eva, pues todo lo que tú haces en este aspecto, en el tema de la investigación. Y hoy quería preguntarte una cosa, bueno, dos cosas. Una, ¿hay cura para el cáncer o va a haber cura dentro de poco? Bueno, esa es la pregunta del millón realmente. ¿Hay cura para el cáncer? ¿Hay cura para ciertos cánceres? Claro que sí. Hay niños que sufren de leucemias, a los cuales se les da una cura y viven muchísimos años. Hay cura para el cáncer de mama, hay cura para distintos tipos de cánceres. ¿Vamos a ser capaces de curar todos los cánceres en el futuro? Esa es una pregunta que le encantaría poder responder a todo el mundo. Desde luego se están aunando fuerzas para hacer colaboraciones, para aunar ya todas las energías y ponerlas en la lucha contra el cáncer. Claro, ahora la siguiente pregunta sería, ¿y qué es lo que causa el cáncer? Bueno, pues esa es la siguiente pregunta del millón. No se sabe, con lo cual es muy difícil. Hay factores de riesgo, como todos sabemos, pero realmente lo que causa el cáncer, lo que hace que de repente un día una persona que está sana desarrolle un tumor, es imposible decir. Yo creo que la meta es, aparte de curarlo, es conseguir que todos los cánceres se hagan como enfermedades crónicas, lo que ha pasado con el SIDA, que de ser una enfermedad mortal se ha conseguido cronificar y la gente sigue viviendo con un tratamiento. La verdad que es una pregunta complicadísima. Muy complicada, es una pregunta complicadísima. Muy comprometedora. Realmente, para los que no somos entendidos en la investigación contra el cáncer, muchas veces se nos explica así, ¿no? Pues el cáncer es las células que se transforman y allá donde se creaban se destruyen. Básicamente te lo explican así, ¿no? De una forma así de sencilla, que no debe ser tan sencillo. Pero los cánceres, los tumores, ¿el procedimiento es siempre igual en todos o no? Porque mi pregunta es, te la enfoco porque si hay una cura ya o muy avanzada contra el cáncer de mama, por ejemplo, ¿por qué no lo hay contra el cáncer de páncreas, siendo un órgano que probablemente se reproduzca igual al sistema celular? Vamos a ver, el proceso tumoral es parecido en todos. O sea, lo que es el proceso tumoral es un crecimiento descontrolado de células. Las células en el sistema, en el hombre, en el ser humano, lo que tienen es un proceso que se llama suicidio celular. El suicidio celular, que se denomina en nuestros términos apoptosis, es una señal que la célula, cuando puede ser dañina para el organismo o envejece o ya no tiene ninguna funcionalidad, lo que hace es encender una maquinaria de autodestrucción y se quita de en medio. Y entonces lo que les pasa a los tumores en general es que ese proceso lo pierden, entre otras muchas cosas, y la célula sigue creciendo sin un control. Y sigue creciendo y no muere nunca, con lo cual se va formando una masa. Hay distintos tipos de tumores, evidentemente. Hay tumores sólidos, como son el que tú has mencionado, de páncreas, de mama, de hígado, de pulmón, y otros que decimos de los tumores que son de sangre, linfomas, leucemias, pero como funciona es lo mismo, es un crecimiento descontrolado de algo. ¿Por qué los cánceres de páncreas son muy peligrosos? Bueno, pues la mayoría de los cánceres que son mortales es porque la detección es muy tardía. Cuando empiezan a dar la cara es demasiado tarde. Sin embargo, por ejemplo, con los sistemas de imágenes que tenemos ahora, el cáncer de mama, todos estos programas de screening que se dice, donde las mujeres van a mamografías o los hombres van al proctólogo y se hacen la muestra de sangre donde donde analizan, por ejemplo, si tienen ese valor que dice la PSA, ¿no? Que es el valor para ver una inflamación o un crecimiento en la próstata, pues entonces ahí se pueden hacer detecciones tempranas. El problema con el páncreas es que cuando uno empieza a tener síntomas, la enfermedad ya está muy avanzada, y eso pasa en muchísimos de los cánceres gastrointestinales, como el de colon, o como el de estómago, o como el de esófago, que cuando uno empieza a sentir, se me queda la comida atrapada, puede ser por muchas cosas, puede ser porque uno tenga, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, pero puede ser porque de repente ha crecido un tumor, y cuando ya ha crecido ese tumor es muy tarde.
tarde. Entonces, ¿qué es lo que nos interesaría? Una de las cosas que se está ahora intentando desarrollar es test en sangre donde se puedan encontrar marcadores, cosas que se liberen en el torrente circulatorio que puedan hacer detecciones tempranas para esos tumores. Qué impresionante, qué cosas sabéis los investigadores y qué maravilla que estéis ahí investigando, luchando porque alguna vez esta enfermedad tan terrible se quite. Y ahí te quería hacer una pregunta. Muchas veces ahora que vivimos en el mundo de la comunicación, donde todos nos enteramos de todo lo que pasa en cualquier momento y en el instante, ¿antes existía el cáncer? Te estoy hablando, hace 500 años existía el cáncer. Yo creo que el cáncer siempre ha existido. De hecho, hace poco tuve realmente el honor de asistir a la charla de un investigador, un médico cirujano en cáncer de mama, Michael Baum, que fue discípulo de Popper, estudia ética. Y la verdad que él me dejó impresionada, porque ya en tiempo de los egipcios hacían distinciones, por ejemplo, en la mama. Cuando uno encontraba un bulto que era cálido, que era caliente, decían, si es un bulto caliente hay que abrirlo y drenarlo. Si es un bulto frío hay que dejarlo estar. Con lo cual ya se sabía de la existencia de cáncer de mama. No se llamaba así, el cáncer, esta palabra se acuñó después, pero yo creo que el cáncer siempre ha existido. Lo que pasa que la incidencia, por supuesto, era menor, puesto que la gente moría mucho antes, normalmente infecciones. O sea, ha empezado a aparecer con el descubrimiento de la penicilina, donde muchas de las enfermedades infecciosas que nos han matado en edades tempranas se erradicaron o se curaron. Entonces lo que ha venido es un envejecimiento sobre todo de la sociedad occidental, donde nos vamos duramos más y por lo tanto estas enfermedades se oyen mucho más. Es una cuestión también de longevidad. Claro, ahora entonces, vivimos mucho más. Sí que ha existido, sí. Pero vivimos mucho más. Por ejemplo, en África, por supuesto, existe el cáncer, pero como todavía gran parte de la población se mueve en enfermedades infecciosas, desafortunadamente, véase pues estas ataques de ébola, pues no llegan a desarrollar, o no se sabe tanto de tantos casos como en el mundo occidental, que efectivamente ha venido con el desarrollo, y por tanto es una consecuencia también de la longevidad. Pero también, Eva, te quería preguntar si es importante, debido a que pues cada vez somos más en el mundo, esta globalización pues hace que los alimentos, a veces las empresas que producen alimentos no sean tan sanos, que como siempre se ha dicho, oye, pues vamos al pueblo que vamos a comer unos huevitos de gallina auténticos o leche de vaca auténtica que ha pastado, en fin. Hoy en día la industrialización, los transgénicos, estos que dicen, de los alimentos, no sé si eso también genera, o las hormonas que le meten a los animales, no sé si también ¿sabes? Es difícil, todo es muy complicado, porque claro, tenemos tantos factores que en realidad, o sea, hay una línea tan fina entre la salud y la enfermedad, es una línea delgadísima, que en cualquier momento, cualquier cosa, y hoy por hoy tenemos algo que se nos olvida, que es para mí la base, y es el estrés. La sociedad vive estresada, y el estrés provoca provoca inflamación en el organismo, y la inflamación es una de las consecuencias también de las causas de desarrollar un cáncer. Entonces hay tantos factores, desde el tabaquismo, el alcohol, las radiaciones, los alimentos, la dieta es básica. Uno de los venenos principales que tenemos en el siglo XXI es el abuso del azúcar. Hay gente que toma azúcar, bebidas gaseosas, en comida, lo que llaman fast food, en comida rápida, incluso, por ejemplo, los filetes de pollo congelados tienen azúcar como preservante. O sea, es tal cantidad de factores lo que pueden detonar que una persona desarrolle cáncer, que la verdad, por ejemplo, una de las grandes sorpresas que me llevé el otro día, y llevo muchos años, es que yo decidí un día comprar productos ecológicos, pensando que cuando uno compra productos ecológicos no ingiere químicos, y resulta que no, o sea, utilizan pesticidas también, otro tipo de pesticidas, pero también utilizan pesticidas, con lo cual
es tan difícil decir, bueno, vamos a ver, yo creo que uno, efectivamente, yo si tuviera que recomendar, intentaría hacer una dieta baja en azúcares, lo que dicen como el azúcar en sí, no en hidratos de carbono, pastas o panes, pero en el azúcar pura, no procesada, pues haría deporte, que es básico, el moverse, el hacer ejercicio de algún tipo, el tener una vida relajada en el sentido, claro que hay que trabajar, pero el tener tiempo para relajarse, para disfrutar, el ser feliz, el reírse, todas esas cosas que yo creo que pueden complementar el riesgo que todos tenemos para que un día aquello sea, pues salga, detone y de repente, bueno, pues aquí estamos otra vez, padecemos una enfermedad. Y el cáncer es una de miles de enfermedades que hay ahí y que bueno, la depresión es otra enfermedad que ha venido también que se ve, que se incrementa ahora, que está incrementando en nuestra sociedad occidental también. O sea, hay muchísimas. No, sí, es impresionante y tienes toda la razón del mundo. Vivimos en un mundo, no iba a decir una sociedad, en un mundo estresado donde vamos todos siempre al límite, donde por nada saltamos, y yo creo que eso también nos enferma, como dices. El organismo es muy inteligente y ese estrés produce esa inflamación, yo creo, de los órganos como protección, no sé. Eva, te quería preguntar, ¿hay muchas veces cuando una persona sufre una enfermedad como es el cáncer, y muchas veces por cuestiones casi se desahucian, pues el ser humano recurre a elementos que no son certeramente comprobables, como por ejemplo son curanderos o tomar mucho limón, o hay fórmulas magistrales en el internet que te dice tomando esto con aquello, con esto y el aloe vera pues te mejora mucho. ¿Realmente hay algún proceso natural o no sé, o ultranatural, no sé, que pueda eliminar esto, el cáncer? Hombre, yo, José María, estás preguntando esta cosa a alguien que es doctora en ciencias químicas. Yo realmente no creo ni en la homeopatía, ni creo en la medicina natural en el sentido, como tú dices, para enfermedades tipo cáncer. Lo que sí creo es en el efecto placebo. O sea, hay un poder que es el que uno piense. O sea, hay una línea también muy fina en lo que llama la psicobiología, que es el control del sistema inmune por parte de nuestro cerebro. Cuando uno cree, y es verdad que yo he encontrado pacientes que han durado mucho más tiempo, primero porque se han aferrado a la religión, y ellos piensan que van a ser salvados así, y esto sí que puede prolongar las ganas de vivir, el aferrarse a cosas, el creerse las cosas, que es lo que se denomina en muchos, lo que se denomina efecto placebo, para aquellos que creemos que las drogas actúan y que tienen una finalidad. Es también una de las drogas más fuertes, una terapia fortísima, con lo cual yo, si alguien me dice, ¿tú crees en la homeopatía?, yo diría no, pero sí creo en el resultado que la gente, de la fe que la gente pone en esos tratamientos. Yo en eso sí que creo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que la sugestión de la persona motivado por agentes externos o por personas externas, yo creo que puede ser en un momento dado ese efecto, como tú dices, placebo, que también es válido, ¿no? Es decir, si la persona se encuentra... absolutamente, claro que es válido, por supuesto que lo es, o sea, y se está probando ahí, ahora hay proyectos en cáncer donde lo que están intentando investigar es la actitud del paciente ante la enfermedad. ¿Qué es lo que hace que pacientes con una enfermedad, también hay que decir que hay tantos cánceres como pacientes, cada paciente desarrolla la enfermedad de una manera diferente, y hay tantos factores que influyen en esto, en el proceso de cómo se desarrolla, y una de las cosas que están estudiando es eso, es la gente cuando quiere vivir y cuando se aferra a la vida y tiene una actitud positiva, aunque al final se mueren, duran más tiempo. O sea, dura más tiempo. Sí, es importante. Yo sé que es difícil, que el que lo padece, pues es muy fácil decirle